Bienvenidos todos a esta clase donde se expondrá el material o contenido de la clase número 1 del primer corte de Introducción a la Computación. En esta clase se abordarán dos puntos importantes como es la programación orientada a objetos, donde estableceremos los elementos claves de esta programación como es las clases, objetos, atributos y métodos, y el segundo punto, la aplicación de la programación orientada a objetos, ejercicios computacionales. Bien, comencemos con el primer punto, la programación orientada a objetos. Ahora vamos a hablar acerca de las clases, objetos, atributos y métodos. Para trabajar este punto, ustedes van a tener en plataforma una serie de recursos, entre estos los que se mencionan aquí. De la unidad 2 vamos a abordar en esta clase el tema número 2, que es el paradigma orientado a objetos. Vamos hasta allá. El paradigma de la programación orientada a objetos no es más, ¿verdad?, que él usa los objetos y sus interacciones que están a nuestro alrededor para desarrollar programas informáticos para solucionar problemas. Y por supuesto existe una gran variedad de lenguajes que soportan la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos no es más que un modelo de programación donde por supuesto utiliza todos los que están a nuestro alrededor, que categoriza como objetos. Estos objetos poseen características, propiedades o lo que llamamos atributos, y también tienen comportamientos o realizan acciones a los que llamamos métodos. Y como ustedes pueden observar en este gráfico, estos objetos están relacionados unos con otros. La ventaja de utilizar este paradigma orientado a objetos es la reusabilidad. ¿Por qué? Porque eso da productividad. Mientras más modular sea su proyecto, entonces mayor ventaja tiene para reusar esos módulos, ¿verdad? Y por supuesto mejora la calidad del software y la productividad de este. Muy bien, las características que tiene el paradigma orientado a objetos. Él se dedica, ¿verdad?, a trabajar con objetos y se centra en la identificación de esas clases, de sus atributos o características y de los métodos. Acá podemos observar, ¿verdad?, haciendo una extracción, ¿verdad?, del mundo real, donde podemos ver, en este caso del lado izquierdo, tres elementos, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad?, que pertenecen a medios de transporte. Un medio de transporte que es terrestre, un medio de transporte que es aéreo y un medio de transporte que es marítimo. Sin embargo, los tres podemos categorizarlos o agruparlos en un renglón llamado medios de transporte. Del lado derecho también tenemos algo parecido, ¿verdad? Pero en este caso tenemos son personas. Una persona adulta del género masculino y una persona adulta, ¿verdad?, de género femenino, y también hay niños que también de género masculino y femenino. Los cuatro pertenecen, si los vamos a categorizar, no podemos categorizarlos como medios de transporte porque ellos tienen características diferentes, pero entre ellos cuatro tienen características comunes y por supuesto entonces entran dentro de la categoría que llamamos personas. Y el mundo real es precisamente eso, donde clasificamos, categorizamos de acuerdo a las características que tienen los elementos. El paradigma orientado a objetos tiene 4 elementos básicos. Estos son las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Vamos a hablar de la clase. La clase, como se define acá, ¿verdad?, representa un conjunto de objetos que tienen en común las mismas características, atributos y el mismo comportamiento método, que es lo que estábamos diciendo en la lámina anterior. Personas o mejor dicho, objetos que tienen las mismas características pertenecen a una misma clasificación. En este caso, persona sería la clase y ellos formarían parte de esta clase. Medios de transporte sería la clase y todos los elementos que tienen las mismas características pertenecen a esa categoría o a esa clase, medio de transporte. Muy bien, la clase es una plantilla, es como un molde donde aparecen ciertas características que vamos a llamar atributos y ciertos comportamientos que vamos a llamar métodos.
Y cada vez que usted utiliza, ¿verdad? En las clases son modelos o plantillas que describen cómo se construye uno o más objetos. Cuando se utiliza la plantilla o cuando se utiliza la clase o se instancia la clase, se crea un objeto y el objeto va a tomar todos los atributos y todos los métodos, ¿verdad?, que tiene esa clase, ¿verdad? Ahora, en esta parte podemos observar una clase llamada vehículo que tiene 3 objetos que pertenecen a esa clase. Tenemos una clase llamada animales, ¿verdad?, donde todos estos elementos que están aquí son los objetos que pertenecen a esa clase. Y así sucesivamente. Es una plantilla, es un molde que el objeto, ¿verdad?, al ser instanciado, entonces asume o recibe tanto los atributos como los métodos que tenga la clase. Aquí hay un ejemplo. Tenemos la clase televisor y aquí tenemos 3 objetos de la clase televisor. Vemos que cada uno de ellos es diferente, pero los 3 pertenecen a esa clase. La clase establece para cada uno de sus objetos, ¿verdad?, atributos. Y los atributos son las características que definen la apariencia del objeto a la que pertenecen a ella. Y se expresa con notación dromedaria y key. Vamos con los atributos. Vamos a llamar atributos las propiedades que caracterizan, ¿verdad?, a esos objetos. Para esta clase televisor vamos a tener estos atributos: marca, tipo de pantalla, tamaño y peso. Fíjense que el nombre de los atributos están expresados en minúscula. Eso es lo que corresponde a la notación dromedary case. Y si usted tiene un atributo con 2 palabras, entonces la inicial de la segunda palabra va en mayúscula. Ese es un estándar que debemos respetar. Aplica tanto para los atributos como para los métodos. La clase también tiene métodos. Y los métodos no es más que los que describen el comportamiento o las acciones que van a realizar estos métodos. Se expresan en infinitivo seguido de un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Y también se utiliza la notación dromedary key a la hora de escribirle el nombre. En este caso, para la clase televisor, tenemos los métodos encender, cambiar de canal y apagar. Esos son los métodos que pueden utilizar, ¿verdad?, los objetos que pertenecen a la clase televisor. Un televisor usted lo enciende, lo cambia de canal y lo apaga. Esos serían los métodos que tiene esta clase televisor. Entonces fíjense que estamos utilizando un objeto de los que está a nuestro alrededor, que pertenecen a la clase televisor, ¿ves?, y que cada uno de ellos es único. Tiene características, cumple con estas características, pero los valores que toman son diferentes de acuerdo al objeto. Muy bien, hasta ahora hemos visto entonces lo que es clase, lo que es atributo y lo que es método. Vamos a ir a unos ejercicios resueltos para comprender un poquito más esto que acabamos de hablar de clase, clase, objeto, atributos y métodos. Muy bien. Acá hay un planteamiento, dice: dado los siguientes escenarios, identifique en cada uno la mayoría de los objetos que les sea posible, sus características y sus comportamientos. O sea, de lo que nos rodea, vamos a crear unos escenarios y vamos a tratar de identificar cuáles son los objetos que están presentes en ese escenario, las características y los comportamientos. Por ejemplo, en un salón de clase. En un salón de clase hay profesores, alumnos, ventanas, pupitres, lámparas, paredes y cuadernos. Para el profesor, ¿verdad?, tenemos características, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características? Lo que lo identifica a él: nombre, apellido, estatura, peso, edad y profesión. ¿Qué comportamiento tiene? Inicia la clase, finaliza la clase, dicta la clase y evalúa al estudiante. Son los comportamientos o acciones que tienen, ¿verdad?, los objetos que van a pertenecer a la clase profesor. Muy bien, entonces alumno: nombre, apellido, estatura, peso y edad. ¿Qué hace? Entra a la clase, sale de la clase, participa y realiza la evaluación, entre otros. Ventana: tienen peso, color, ancho, largo, medidas, ¿verdad? ¿Y qué comportamientos hacen las ventanas? Abren y cierran. Abrir y cerrar. Recuerden que siempre los comportamientos o los métodos los vamos a identificar con infinitivo, ¿verdad?, un verbo.
Los pupitres, ellos tienen forma, tienen peso y tienen color. Esas son características. Y los comportamientos, tenemos mover, sentarse sobre este, levantarse sobre este, escribir sobre este. Lámparas, tienen forma, tienen peso, tienen color, tienen tipo. ¿Cuál es el comportamiento de las lámparas? Ellas, el método de encender y el método apagar. Igual con las paredes, igual con los cuadernos. Las paredes tienen características y los comportamientos, y tienen estos comportamientos. Los cuadernos tienen estas características y tienen estos comportamientos. Eso es bajo el escenario de un salón de clase. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de características nos vamos a referir a atributos, y cuando nos vamos a referir a comportamiento, bajo la programación orientada a objetos vamos a definir los comportamientos como métodos o funciones que van a permitir realizar esa acción. En este caso, la colección de objetos, ¿verdad?, va a formar la clase. Entonces la clase se llamaría profesor, y todos los objetos, ¿verdad?, que tengan estas características van a formar parte de la clase profesor, y así sucesivamente con la clase alumno, la clase ventanas, pupitres, lámparas, paredes y cuadernos. Muy bien, vamos a otro escenario. El otro escenario sería un salón de fiesta. ¿Qué puede observar usted en un salón de fiesta? En un salón de fiesta hay mesas, hay sillas, mesoneros, invitados, anfitriones y tarjetas de invitación. Eso hace un escenario de lo que es un salón de clase. Para las mesas, ellas tienen unas características que dijimos que íbamos a trabajarlas o llamarlas también atributos. Las mesas van a tener un número, un color, un tamaño, un peso y una forma. ¿Cuáles van a ser los comportamientos para las mesas? Ellas se pueden levantar, se pueden ocupar, se pueden desinstalar, se pueden instalar y se pueden mover. Eso es lo que se puede hacer con todos los objetos que pertenecen a la clase mesa. Con las sillas tienen color, tienen tamaño, tienen peso. ¿Qué se puede hacer con las sillas? Se pueden levantar, ocupar, desocupar y mover. Y así sucesivamente con el resto de los objetos. Por ejemplo, invitados. Los invitados tenemos nombre, apellido, peso, estatura, altura, color del cabello, color de ojos, ¿verdad? Eso es para los invitados. ¿Qué comportamientos tienen esos invitados? Llegan al salón de fiestas, abandonan el salón de fiestas, comen, beben, bailan, conversan, se levantan y se sientan. Son los comportamientos o las acciones que realizan todos los objetos que pertenecen entonces a la clase invitado. Muy bien, entonces de esa manera hemos podido identificar entonces que a nuestro alrededor existen objetos que tienen características y que tienen comportamiento. Y la colección de todos esos objetos que tienen las mismas características y los mismos comportamientos van a estar categorizados o representados por una clase, y esa clase la va a dar el nombre que tienen los objetos. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a mesas dentro de un salón de fiesta, entonces cuando nos vamos a referir a todos los objetos mesa, entonces la clase se va a llamar mesa. Cuando vamos a separar las sillas, fíjense que aunque es un objeto que forma parte del salón de fiesta, las sillas tienen características similares, pero no es lo mismo que las mesas. Entonces, al separarlas, en cuanto a características y comportamiento, todos los objetos sillas van a formar la clase silla, y todos los objetos con características propias de mesa van a formar parte o van a estar representados por la clase mesa. Y así sucesivamente. Entonces es importante identificar la clase, las características y los comportamientos. El nombre de la clase va a estar definida por el nombre de los objetos que por supuestamente va a representar. Si la clase va a representar los estudiantes, entonces el nombre de la clase lleva ese nombre significativo, estudiante, y se representa con forma singular. El nombre de la clase siempre la vamos a escribir en singular. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con lo que es como la introducción a poder identificar lo que son las clases, los atributos, los métodos, ¿verdad?, dentro de la programación orientada a objetos.
Muy bien, ahora el siguiente punto es ver cómo se representan estas clases. Todo lo que hemos hablado corresponde al mundo real, pero hay que hacer una representación gráfica para a nivel de programación, ¿verdad? Entonces, antes de programar debemos hacer una representación gráfica y para ello se utiliza el lenguaje UML. El lenguaje UML utiliza unos estándares y uno de ellos es para la representación de las clases, que va a ser un rectángulo dividido en 3 partes, donde en la parte superior llevaría el nombre de la clase, en el rectángulo siguiente o intermedio llevaría los atributos o el nombre de las características que tiene la clase, ¿verdad? Identificado con el tipo de dato. A su vez, en la parte inferior vamos a representar las operaciones, las acciones o los llamados métodos que tiene la clase. Entonces aquí podemos ver el nombre de la clase. En este caso es una clase que vamos a llamar fecha, donde tenemos 3 atributos llamados día, mes y año, que corresponden al tipo de dato entero, y aparte de esto se observa aquí unos símbolos, ¿verdad? Unos signos. En este caso el signo negativo, ¿verdad? Se corresponde a los atributos privados. Nosotros vamos a trabajar siempre los atributos en este nivel privados. Y en la parte inferior es el área donde vamos a colocar todos los métodos, ¿verdad?, que correspondan a la clase fecha, que en este caso tenemos el constructor y tenemos unos métodos set y get, ¿okay? Esto varía entre una clase y otra. Y podemos observar que aquí la visibilidad para los métodos va a ser público cuando le colocamos el signo más, pero no necesariamente siempre va a ser signo más, puede ser signo negativo, ¿verdad?, para privado, o este símbolo para protegido. Pero a efectos de este curso de introducción a la computación vamos a trabajar todos nuestros métodos públicos y todos los atributos van a ser privados. Esto es importante entonces conocer. Ya lo que hablamos de la programación orientada a objetos con sus elementos fundamentales, que son identificación de clases, identificación de atributos, identificación de métodos y la forma de representarla, ya que la solución de los ejercicios va a estar fundamentado en este conocimiento. Bien, vamos entonces a aplicar la información que ya se explicó con la solución de un ejercicio computacional, donde vamos a aplicar esos conceptos que ya hemos comentado un poco. Y lo vamos a hacer a través de este ejercicio. Hay un enunciado, es el ejercicio número 1 y tiene un título. El título es El estudiante, así se llama este ejercicio. Y el enunciado es el siguiente. Un estudiante cursa una asignatura de la carrera de Ingeniería en Informática de la UCLA y ha recibido las notas de sus 3 evaluaciones presentadas. Conociendo la cédula del estudiante y las notas obtenidas, se requiere a. Calcular la nota final obtenida por el estudiante en la asignatura. Muestre un reporte o salida con la cédula del estudiante, las 3 notas y la nota final. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Para resolver este ejercicio y el resto de los ejercicios, vamos a aplicar una metodología. Esa metodología está formada por 3 fases, donde la primera fase se llama, la fase 1 es la fase de análisis de los datos. De los datos que nos suministra el enunciado. Vamos a utilizar la programación orientada a objetos para resolverla. Y la primera fase, como les dije, tiene ese nombre, análisis de datos. La fase 1 consta de 3 pasos. Vamos con el primer paso, paso 1, y se llama subrayado. Ese paso consiste en que usted pueda identificar en el enunciado cada uno de los elementos de la programación orientada a objetos. Va a identificar clase,
va a identificar atributos y va a identificar métodos que estén presentes en el enunciado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificarlos, como les dije, en el enunciado y los vamos a ir subrayando. Yo voy a utilizar aquí unos colores para identificar. Por ejemplo, ¿cómo identifica usted la clase en un enunciado? Usted tiene que preguntarse de quién se está hablando. Es una pregunta que nos podría ayudar bastante a identificar cuál va a ser nuestra clase. Y al hacernos esa pregunta podemos ver que el título, en este caso de este enunciado, nos ubica en contexto y nos dice de quién estamos hablando allí. De hecho, comienza el ejercicio diciendo: un estudiante cursa una asignatura de la carrera de Ingeniería en Informática en la UCLA. Entonces, ¿de quién se habla en este enunciado? De un estudiante. Entonces, la clase en este caso, para este enunciado, sería estudiante. Muy bien. Vamos ahora a identificar los atributos. Recuerden que los atributos no son más que las propiedades o las características que tiene la clase. ¿Cómo hacemos para identificar los atributos? Una pregunta que lo puede ayudar a identificar los atributos de la clase es: ¿qué conocemos de esa clase? ¿Qué datos nos suministra el enunciado con respecto a esa clase? Cuando leímos el enunciado, vimos que dice conociendo la cédula del estudiante y las notas obtenidas. Como cuando dicen se conoce, ¿verdad? O se tiene, entonces lo que sigue corresponde a los atributos de la clase. En este caso, la cédula del estudiante y las notas obtenidas. ¿Cuántas notas? Si leemos un poquito antes, dice que ha recibido notas de sus 3 evaluaciones presentadas. Entonces, esos serían los atributos de la clase estudiante: la cédula y las notas obtenidas. 3, nota 1, nota 2 y nota 3. Muy bien, entonces vamos a identificar eso. Cédula del estudiante sería uno de los atributos y las notas obtenidas que dijimos que son 3. Muy bien, inmediatamente debemos identificar los métodos. Puede ser uno, pueden ser varios, ¿verdad? Que estén presentes en el enunciado. Son los requerimientos. Los métodos corresponden a lo que se le está solicitando que realice el programa que usted va a realizar. Y si usted nota, aquí dice se requiere calcular la nota final obtenida por el estudiante. Eso es lo que debe mostrarse, ¿verdad? O lo que la solución de este programa. Entonces, eso se convierte en uno de los métodos y ya son llamados métodos de cálculo. Entonces, en este caso, el método sería calcular la nota final. Ya hemos entonces identificado clase, atributos y método. Seguimos al paso 2. El paso 2 se llama lista de responsabilidades. ¿En qué consiste ese paso? Ese paso consiste en que vamos a hacer una lista, simplemente tal como su nombre lo indica, una lista donde vamos a mostrar cada uno de los elementos de la programación orientada a objetos que hemos identificado o subrayado en el enunciado y le vamos a asignar la responsabilidad que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente colocamos lista y colocamos de este lado la responsabilidad que va a tener. Ok, comenzamos con la clase. ¿Cómo se llama la clase? Dijimos que se llama estudiante. Ese es el nombre que le vamos a colocar. Estudiante. Y fíjense que la vamos a escribir, por ser la clase, con la inicial en mayúscula. Es el estándar que vamos a utilizar. ¿Qué responsabilidad va a tener estudiante? Dentro de este ejercicio, ella va a ser la clase. Muy bien. ¿Qué otro elemento vamos a identificar? Los atributos. Vamos a ver un poquito acá. Y dijimos que los atributos son cédula y las notas obtenidas. Es lo que colocamos acá. Escribimos cédula, nota 1, nota 2
y nota 3. Estos 4 elementos son los atributos de la clase. Se escriben en minúscula, utilizando la notación dromedary case. Bien, vamos a identificar ahora los métodos. Muy bien, recuerden que los métodos son las acciones que realizan y que van a cambiar el estado de los objetos. Muy bien, tiene que entender que por cada atributo que usted ha identificado en esta lista de responsabilidades, se debe colocar los métodos set y get. Eso es importante que lo entienda, que por cada atributo que usted ha identificado van a estar asociados 2 métodos, un método llamado set y un método llamado get. Más adelante vamos a trabajar con ellos. El método set es el que se encarga de hacer la actualización y el método get, que es el que le va a permitir obtener el valor del objeto, del atributo del objeto en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, para cédula, que es nuestro primer atributo, vamos a hacerle corresponder los métodos set y get que vienen por defecto. Esos métodos nunca van a aparecer en el enunciado. Usted tiene que aprender como desarrollador que esos métodos, están asociados a cada atributo que usted identifique. Entonces, sería el método set cédula, el método get cédula, y así lo hace con el resto de los atributos. Set nota 1, get nota 1, set nota 2, get nota 2, set nota 3, get nota 3. Muy bien. Aparte de los métodos set y get que le corresponden a cada atributo, debemos colocar, debemos añadir los métodos de cálculo. Tenemos un método de cálculo identificado en nuestro enunciado que es el que va a reportarnos la nota final. Entonces, lo vamos a llamar así. Calcular nota final. Entonces, esto que está aquí, hasta calcular nota final, serían los métodos de nuestra clase estudiante. Muy bien, vamos a hacerlo por acá. Vamos a seguir trabajando con esta lista de responsabilidades. Tiene que entender también que por cada clase que usted identifica en el enunciado existe una clase interfaz, que es la clase que se va a encargar de la interacción entre su programa y el usuario final de su programa. ¿Qué va a hacer esta clase? Esta clase va a contener todos los métodos correspondientes para que pueda solicitar los datos por teclado y pueda mostrar la salida de su programa. De eso se encarga la interfaz. ¿Qué nombre le vamos a dar a esa interfaz? Le vamos a dar el nombre que tiene la clase. ¿Ok? Entonces, por cada clase que usted identifique en su enunciado, siempre va a existir una interfaz. La vamos a llamar I de interfaz y le vamos a colocar el nombre de la clase. Estudiante. ¿Qué responsabilidad va a tener ella? Pues va a ser otra clase. Pero entienda que esa clase se la va a indicar el enunciado. Usted la tiene que aprender a percibir inmediatamente que identifique su clase. Ok, estas clases interfaz no tienen atributos. Ellas solamente contienen métodos. Entonces, vamos a identificar cuáles son los métodos de esa clase interfaz. Dijimos que ella se va a encargar de solicitar los datos por teclado. ¿Cuáles datos? De los atributos que tiene la clase estudiante.
ella los va a leer y los vamos a llamar tal cual. Recuerden que los nombres que usted le va a colocar tanto a los atributos como a los métodos tienen que ser significativos a lo que hace. Ella lo que va a hacer, ese método va a leer la cédula. Entonces colocamos leer cédula. Lo mismo vamos a hacer con nota 1 hasta nota 3. Sería un método para cada uno. Leer nota 1, leer nota 2 y leer nota 3. Esos serían los métodos de esta clase que solicitan los datos. Ahora, tenemos otro método que es el del reporte, que es el que muestra la salida. Reporte del estudiante. Entonces tenemos desde leer cédula hasta el reporte, ellos van a ser los métodos de la clase interfaz de estudiante. Muy bien, entonces ya tenemos paso 1, paso 2, ahora vamos con el paso 3 de esta fase 1. El paso 3 consiste en escribir la lógica de los métodos. ¿Cuáles métodos? Los métodos de cálculo solamente. Si usted observa, ¿verdad? En la lista de responsabilidades, ¿verdad? Tenemos 2 clases y cada una de ellas tiene métodos. Pero en el paso 3 usted solamente va a escribir la lógica de los métodos de cálculo. ¿Cuáles son los métodos de cálculo? Los métodos que el enunciado le indique que son requerimientos, lo que le están pidiendo. Aquí dice que se requiere calcular la nota final. Entonces, ese es el único método de cálculo que tenemos y que corresponde a la clase estudiante. Es allí donde lo conseguimos, calcular nota final. Entonces, con ese es que vamos a trabajar. Tomamos el nombre que le dimos, calcular nota final. Utilizamos la notación dromedary case para escribirla y escribimos cómo se calcularía la nota final. Si usted tiene 3 notas, vamos a suponer que sean de la nota que sacó en el primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, serían 3 notas. ¿Cómo calcula usted o cómo hace usted para saber cuál es la nota final de su asignatura? No más que sumar las 3 notas, ¿ok? Entonces, esa sería la lógica para poder obtener la nota final. Suma el valor que tiene el atributo nota 1 más nota 2 más nota 3, haciendo referencia al valor que va a tener cada uno de estos atributos en un momento. Muy bien, entonces acá tenemos ya la fase 1 completada, que sería la fase de análisis con sus 3 pasos. Paso 1, paso 2 y el paso 3, que es la lógica de los métodos. El siguiente paso es la fase, no es paso, sino fase. En la metodología, ¿verdad? La fase 2, que es la fase de diseño en UML. Recuerden, es la representación gráfica, un dibujo que vamos a hacer de nuestras clases. ¿Cuántas clases tenemos? Hemos identificado 2, estudiante e interfaz de estudiante. Okay, vamos a sacar esto de acá. Voy a meter esto para que nos quede espacio suficiente para trabajar. Muy bien. Vamos a hacer un dibujo acá. Recuerden que es, colocamos acá el nombre de nuestra clase. La primera clase que hemos identificado se llama estudiante. Vamos a colocarlo aquí para poder ir tomando. Estudiante. Recuerde que la dividimos en otra sección, que es donde vamos a colocar los atributos. Los atributos son cédula, nota 1, nota 2 y nota 3. Cédula, nota 1, nota 2 y nota 3. Debemos colocar la visibilidad que van a tener estos atributos. Para efectos de introducción a la computación,
todos nuestros atributos van a ser de tipo protegido. Entonces, la forma de representar esta visibilidad gráficamente es con este símbolo. Muy bien. En la sección inferior vamos a colocar todos los métodos que tiene la clase estudiante. Y a la hora de representarla debemos colocar el constructor. Ese es el primer método que tiene la clase. ¿Y qué nombre lleva ese constructor? El mismo nombre que tiene ella. Si la clase se llama estudiante, entonces el método constructor de esta clase es estudiante. Y como los métodos se identifican con paréntesis que abre y paréntesis que cierra, se le coloca esto. Los métodos también tienen una visibilidad y en este caso la vamos a trabajar pública y para ello le vamos a asignar el símbolo de más. Los siguientes métodos, ¿verdad? Si vemos en la lista, ¿verdad? Son los métodos set y get de cada atributo y el método calcular nota final. Método set y get y el método de cálculo llamado calcular nota final. Es lo que vamos a comenzar a escribir aquí. El método set cédula, vamos a escribirlo tal cual como lo tenemos escrito allá, no haya problema. Set cédula minúscula, el nombre de nuestro atributo. Y el método get set. Acá, el método set necesita un parámetro de entrada, ¿ok? Y en este caso le vamos a colocar set de cédula, que es el parámetro que va a ser recibido por este método para poder realizar la modificación del atributo cédula. Ok, esa es la sintaxis. Set cédula, set el nombre del atributo cédula y el parámetro. El método get cédula retorna un valor pero no recibe parámetro. ¿Qué tipo de visibilidad va a tener ellos? La misma que todos los métodos en nuestra clase, ¿verdad? Va a ser métodos públicos. Aquí iría el resto de los métodos set y get para cada uno de los atributos faltantes. Nota 1, nota 2 y nota 3. No lo voy a escribir por efectos de espacio. ¿Okay? Y luego, finalmente, vamos a tener el método de cálculo llamado calcular nota final. Calcular nota final. ¿Okay? Entonces, de esta manera, tendríamos ya listo lo que es nuestra representación gráfica de esta clase, que es la clase estudiante. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la interfaz de estudiante. Vamos a hacerlo aquí al lado. Ella se llama estudiante. Esta clase no tiene atributos. O sea, ahí está el espacio, pero no le vamos a colocar atributos porque no tiene. En el área de los métodos vamos a colocar el constructor, ¿verdad? Porque toda clase debe tener un constructor, aunque a veces no escribimos nada en el constructor. Entonces, en este caso, la clase interfaz de estudiante, vamos a llamarla tal como se llama la clase. En este caso sería estudiante, el constructor de la clase. Y el método es un método público, como todos los demás. ¿Qué otros métodos vamos a colocar? Si vemos la lista de responsabilidades, ella tiene aquí el método leer por cada uno de los atributos y el método llamado reporte de estudiante. Eso es lo que vamos a colocar aquí. El método leer cédula, el método leer nota 1, leer nota 2 y leer nota 3. El siguiente método es el llamado reporte de estudiante. Ese método de reporte hay que pasarle la información para que él pueda mostrar la salida y ello lo vamos a hacer a través de estos parámetros. Queremos que imprima la cédula y las 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3, aparte de la nota final. Entonces, este método, al igual que el resto, ¿verdad? Son métodos públicos
y lo identificamos con el símbolo respectivo para la visibilidad de método público. Ya tenemos lista entonces en representación UML lo que son las dos clases, estudiante y la interfaz de estudiante. Vamos a representar la relación que tienen ellas con el principal. A este nivel no existe un controlador, sino un archivo llamado principal que se relaciona con ellas. Muy bien, vamos a representar esa relación entre ellos. La forma de representar las relaciones es a través de un diamante y que en el caso de la clase estudiante, que es la clase principal, que nos las indica en nuestro enunciado, entonces vamos a representarla con el símbolo de diamante relleno y la otra sin rellenar, ¿okay? Que corresponderían a las relaciones de agregación y de composición. Muy bien, entonces aquí ya hemos finalizado nuestro ejercicio utilizando la metodología de resolución de este ejercicio de la programación orientada a objetos. La fase 1, que es el análisis de datos, la fase 2, que es el diseño UML. Procederemos entonces ahora a continuar con la fase 3, que es la fase de implementación. Bien, vamos a trabajar la fase 3 de esta metodología. Esta fase consiste en la implementación de nuestro ejercicio. La implementación se va a realizar en JavaScript, pero antes vamos a aprender una herramienta que nos va a permitir organizar nuestros proyectos, todos los proyectos que vamos a realizar. Para ello vamos a trabajarlos en carpeta. Vamos a crear una carpeta llamada UCLA. Usted la crea en C o en el dispositivo que usted considere. Una vez que crea la carpeta UCLA, dentro de ella va a crear una subcarpeta que la va a llamar de esta forma: L24.1.ic. ¿Qué significa eso? Laxo 24.1, que es el laxo académico donde nos encontramos en este momento, ¿verdad? Y el IC significa introducción a la computación. Muy bien, dentro de esa subcarpeta vamos a crear 3 carpetas más: corte 1, corte 2 y corte 3. Entonces, en cada una de estas carpetas vamos a ir almacenando los proyectos que vamos a ir realizando, es decir, los ejercicios que vamos a ir desarrollando, porque cada proyecto lleva una carpeta. Como estamos en el corte 1, vamos a elegir la carpeta corte 1 y dentro de esta vamos a crear la carpeta del proyecto que vamos a realizar en este momento. Y la forma de identificarlo va a ser esta: L24.1, que sería laxo 24.1, introducción a la computación, punto C1. C1 significa corte 1, punto 01. Este 01 corresponde al número del ejercicio que vamos a resolver. Y acá le colocamos el nombre del enunciado, ¿verdad? Si usted se fijó, este enunciado tenía un título. Todos los ejercicios va a tener un título y es lo que nos va a permitir identificar nuestro ejercicio. Entonces, de esta manera queda identificada la carpeta de nuestro proyecto, ¿verdad? Que es el primer ejercicio llamado el estudiante, que corresponde al laxo 24.1 de la materia Introducción a la Computación del corte 1. Entonces, todos los ejercicios que vamos o proyectos que vamos a resolver en el corte 1, vamos a crear su carpeta respectiva acá. Solo que ya cambiaría, ya no sería el primer ejercicio, sino sería 2, 3, 4 y el nombre correspondiente al título que tenga el ejercicio. Muy bien, teniendo ya nuestra carpeta de proyecto creada, nos vamos a ir a Visual Studio y porque es donde el ID que vamos a utilizar para escribir nuestro código.
Muy bien, él carga la ventana de bienvenida y vamos a elegir aquí la opción abrir carpeta y vamos a ubicar la carpeta que se creó en C, UCLA, lapso 1, 24.1 de introducción a la computación, corte 1 y elegimos la carpeta de nuestro proyecto. Él va a cargar la carpeta y fíjense que acá coloca el nombre de nuestra carpeta. Vamos a cerrar acá la ventana de bienvenida. Muy bien, lo primero que vamos a hacer en nuestra carpeta es crear un archivo index.html. ¿Cómo lo creamos? Acá tenemos unos iconos. El primer icono me va a permitir crear archivo. Hago clic acá y me sale la opción para poder escribir. Entonces coloco index.html. Y en esta parte queda activada para que yo pueda escribir. Vamos a escribir HTML y elegimos la segunda opción. Me muestra una plantilla y esa plantilla la vamos a dejar allí y luego la vamos a modificar, la vamos a editar. ¿Ok? Ya tenemos creado nuestro index. Nuestro proyecto, o mejor dicho, todos los proyectos que vamos a realizar en JavaScript va a tener un archivo index.html y aparte de eso va a tener unos archivos .js que son los de JavaScript. ¿Ok? Ahora, para hacer los archivos de JavaScript, para eso sí los vamos a almacenar en una carpeta que la vamos a llamar JS. ¿Cómo creamos la carpeta? Dentro de esta carpeta creamos esa carpeta y elegimos el segundo icono. Le decimos JS. Dentro de esa carpeta vamos a crear los archivos JS. ¿Quiénes van a ser los archivos .s? Los archivos .js van a ser o van a tener el nombre de las clases que hemos identificado en nuestro ejercicio. Y hemos identificado en nuestro ejercicio una clase llamada estudiante. Esa va a ser un archivo .js. La otra clase es la interfaz de estudiante y el otro archivo va a ser principal, que es un archivo que se va a encargar de hacer el llamado de cada uno de los métodos que implementemos en la clase interfaz y en la clase estudiante. Muy bien, comenzamos con la primera. Clase, C mayúscula, L minúscula, guión de subrayado y el nombre de la clase. Estudiante. Ese es el estándar que vamos a utilizar para nombrar las clases. C mayúscula y L minúscula para referirnos a clase, guión de subrayado y el nombre de la clase, estudiante. .js. Creamos la otra clase, sería C mayúscula, L minúscula, interfaz, estudiante, ¿verdad? La I de interfaz. JS, estudiante. Muy bien. Dijimos también que vamos a crear no una clase, sino un archivo llamado principal.js. Principal.js. Aprovechando que estamos acá en este archivo principal, vamos a colocar en este archivo principal. Es importante que usted se acostumbre, aparte de utilizar la metodología del nombre de las carpetas para mantener organizado su trabajo, que coloque en el principal el análisis, el resumen del análisis que se le hizo a este ejercicio, para que usted pueda entender de qué se trata el ejercicio que usted va a codificar acá. Porque a veces codificamos y no sabemos qué enunciado tiene el ejercicio que hemos codificado. Entonces es importante que acá en el principal lo colocamos, ¿verdad? Esa forma de escribirlo, slat asterisco y asterisco slat, es para colocar un comentario. Vamos a colocar allí lo que hemos colocado, vamos a resumir del análisis que ya hicimos en la fase 1. Se tiene los siguientes datos de un estudiante. ¿Qué datos conocíamos del estudiante? La cédula, la nota 1,
la nota 2 y la nota 3, ¿ok? ¿Qué más decía? Se desea, decía el enunciado, conocer la nota final del estudiante, que es la suma de las notas N1, N2 y N3, ¿verdad? Las notas de sus notas. Ahora, el programa que usted va a realizar debe mostrar un reporte con la cédula, las notas y la nota final, ¿verdad? Recuerde que eso es lo que hicimos en el análisis, en la fase 1 de esta metodología, ¿ok? Entonces, dados los datos de un estudiante, su cédula, sus 3 notas, ¿verdad? Vamos a ubicar, el requerimiento es calcular la nota final del estudiante, que es la suma de esas 3 notas, ¿verdad? Y el programa debe mostrar un reporte con la cédula, las notas y la nota final. Muy bien, eso es lo que va a ser nuestro programa que vamos a implementar. ¿Para qué usted va a colocar esto acá? Esto lo va a ayudar a que hay una extensión que hay que añadir, que se llama, es esta que está acá, Codeium. Es una extensión que usted añade a Visual Studio Code para que la inteligencia artificial le vaya asesorando, le vaya indicando a lo que usted considera que debe realizar en la codificación de su programa. Ella va a ir analizando, ¿verdad? Y va a ir dándole una sugerencia. Si usted está de acuerdo, usted puede asumir esas sugerencias. Más adelante lo vamos a ver. Ok, ¿cómo hace usted para añadir esas extensiones? Acá, en la parte de extensiones, usted la ubica, ¿verdad? Codeium, la escribe y si no la tiene instalada, le da a instalar. Otra extensión que es importante que va a utilizar, es el Live Server. La debe instalar para poder entonces probar el código en el navegador web, que es donde se va a ejecutar, se van a mostrar la salida. Muy bien, sigamos. Entonces tenemos nuestra carpeta con estos 3 archivos .js y nuestro archivo index.html. Hemos colocado, ¿verdad? En el principal el análisis. Vamos ahora a implementar nuestra clase estudiante. Para implementar nuestra clase estudiante, lo primero que tenemos que hacer es la creación de la clase con la palabra reservada class y el nombre de la clase, estudiante. Llave que abre y llave que cierra. De esa manera se implementa, ¿verdad? No es una clase en JavaScript. Fíjense que acá lo que sale en gris es la inteligencia artificial sugiriéndome lo que debo escribir, ¿verdad? Y toda clase, ¿verdad?, debería de llevar, ¿verdad?, un constructor. En este caso, nosotros vamos a aceptar este constructor, pero acá en vez de C le vamos a colocar cédula, le vamos a colocar nota 1 y le vamos a colocar nota 2 y acá el atributo nota 3, ¿verdad? Esos serían los 3 parámetros que va a recibir el constructor de la clase. ¿Y qué es lo que va a hacer el constructor de la clase? El constructor de la clase va a actualizar el estado del objeto, el atributo, ¿verdad? El valor. ¿Cómo lo hace? De esa manera como aparece allí, que lo está diciendo la inteligencia artificial. This.cédula igual a cédula, ¿ok? Le damos tabulador y de esa manera aceptamos, ¿verdad? Seguimos dándole tabulador y ya tenemos construido nuestro constructor. This nota 1 igual a nota 1, es decir, recibe los parámetros y actualiza el valor del atributo, ¿ok? A través de la asignación. Muy bien, una vez que ya hemos creado el constructor de la clase,
Recuerden que tenemos los métodos set y los métodos get por cada atributo. Vamos a crear el método set cédula y ella lleva un parámetro, ¿verdad? El parámetro C, que lo vamos a llamar C, que es el que va a hacer la actualización, el parámetro que se va a recibir para poder realizarse la actualización. Fíjense cómo la inteligencia artificial allí me lo indica, ¿verdad? Me dice this._cédula va a ser igual a C. Correcto. Esa es la forma de realizar un set. ¿Por qué le está colocando este guión bajo? Porque todos los atributos que nosotros vamos a manejar en introducción a la computación los vamos a manejar protegidos, así como lo explicamos en la fase 2, ¿verdad? Y la forma de representarlos, ¿verdad? Según las convenciones de JavaScript, es colocándole un guión de subrayado, ¿ok? Al atributo. Muy bien, aparte del método set, debemos hacer un método get. Un método get al atributo. Si no necesita parámetro, y su función va a ser retornar, ¿verdad? El método getCédula lo que va a hacer es retornar el valor de ese atributo, ¿verdad? Entonces colocamos retornar, fíjense lo que él coloca allí, this._cédula. Ok, de esa manera quedaría el método get. El método setCédula de esta manera y el método getCédula de esta forma. Vamos a colocar por aquí botón derecho y vamos a darle formato al documento. Muy bien, entonces ya tenemos allí nuestros dos métodos. Vamos a darle aquí Enter. Aquí le vamos a dar Enter. Quitarle estos espacios. Muy bien, lo mismo se hace, ¿verdad? Para el método set, para el atributo nota 1. Hay que hacer el método set y método get. Es lo que él me está sugiriendo aquí, ¿ves? Entonces, para el método set nota 1 le hacemos lo mismo, ¿ok? Método set nota 1. Pero acá, en la asignación, le vamos a asignar un signo más, ¿verdad? Antes del parámetro, del atributo, del parámetro que él recibe, ¿verdad? Para que pueda hacer la conversión, ¿ok? Aquí me está faltando una llave que cierra. Ese es el método set. El método get para nota 1 no recibe parámetros y quedaría de esta manera. Me lo está sugiriendo la inteligencia artificial y la acepto, ¿verdad? Estaría faltando la llave que cierra y ella va dando sugerencias de lo que está faltando. Lo mismo que hacemos con nota 1 lo vamos a hacer con nota 2 y con nota 3. ¿Ok? Sí, nota 2. Vamos, ok, si me lo escriben, nosotros lo escribimos, this punto, ok, set nota 2, ¿verdad? Colocamos n punto, ahí está la sugerencia, ¿verdad? Nota 2 es igual, ok, muy bien. Vamos a hacer lo mismo con el get, ok, vamos a esperar que ella lo sugiera. Nota 2, retorna nota 2. Muy bien. Llave que cierra. Ella le sugiere, ok. Seguimos. Faltaría el set y el get de nota 3. Tenemos nota 3. Vamos a ver aquí. Nota 3, ¿verdad? This nota 3. Y sugiere la llave que cierra. Por cada método que usted desarrolle, tiene que llevar una llave que abre y una llave que cierra. Ok, vamos con el get de nota 3. Retornar, ¿verdad? This, nota 3. Llave que cierra. Ok, entonces ya tenemos los métodos set y get de cada uno de los atributos. Cédula, nota 1, nota 2 y nota 3. Nos estaría faltando un método, que es el método calcular nota final. Ok, muy bien, ese lo vamos a escribir. Se llama calcular nota final.
llave que abre, llave que cierra, para identificar el inicio de nuestro método. Muy bien, ese método va a retornar y dijimos que no hace otra cosa sino la suma de las nota 1, nota 2 y nota 3, las cuales deben ser invocadas a través de la palabra this, que es una palabra reservada. Ok, tabulador para aceptar. Muy bien, entonces calcular la nota final sería la instrucción esta que tenemos acá. Muy bien, entonces ya tenemos implementada nuestra clase estudiante. Sin embargo, esta clase tenemos que compartirla más adelante, porque vamos a trabajar con modularidad. Para poderla compartir tenemos que colocar antes de la palabra reservada class la palabra export, es decir, exportar de FAO. Ahí está. Exportar de FAO clase estudiante. Con esto estamos diciendo que todo lo que tiene nuestra clase estudiante entonces va a estar disponible para quien la necesite o quien la... Bien, vamos a implementar nuestra clase interfaz estudiante. Para ello procedemos a escribir la palabra reservada class y el nombre de nuestra clase, CL y estudiante. Muy bien, allí quedaría, ¿verdad?, la estructura de nuestra clase interfaz de estudiante. A diferencia de la clase estudiante, las interfaces no tienen atributos. Como ellas no tienen atributos, sino solamente métodos, entonces no es necesario escribir el constructor de la clase. Ella lleva un constructor, pero como no hay que asignar nada, entonces no lo escribimos. Pero no tiene atributos las clases interfaces. Ellas solamente tienen métodos. Y si recordamos, ¿verdad?, los métodos que tiene esta interfaz va a ser la que le va a permitir la interacción con el usuario de nuestro programa para solicitar datos y el método que va a mostrar la salida o el reporte. Muy bien, entonces el primer método que tiene esta clase se llama leer cédula. Es un método que va a retornar y ese método vamos a utilizar para ese método el prompt, esa misma instrucción prompt, y le vamos a decir ingrese la cédula. Aquí me lo está sugiriendo la inteligencia artificial. Muy bien, entonces así como hicimos con el cédula, recuerden que también tenemos los leer de nota 1, nota 2 y nota 3. Lo vamos a hacer por cada una de las notas. Leer nota 1. Retornar, ingrese la nota 1. Muy bien, lo mismo vamos a pegar, leer nota 1. Lo mismo vamos a hacer con nota 2. Leer nota 2 y leer nota 3. Aquí lo está sugiriendo, leer nota 2. Ingrese la nota 2, me sugiere la llave que cierra. Lo mismo vamos a hacer con nota 3. Leer nota 3, reporte estudiante. De esa manera lo hemos llamado y vamos a pasar como parámetro lo que queremos que se muestre. Queremos que se muestre la cédula, las 3 notas, además de la nota final. Entonces le vamos a pasar cédula, nota 1, nota 2, nota 3 y la nota final. Que abre, llave que cierra. Muy bien. Método que retorna. Vamos a utilizar las comillas invertidas. Hay 96. Enter, ¿verdad?, para escribir entre ellas el contenido. El contenido de lo que queremos imprimir. Entonces vamos a colocar aquí. BR, cédula, 2 puntos, acentuarla,
que abre, llave que cierra, y le colocamos el símbolo de dólar. Colocamos C, ¿verdad? Que es lo que queremos que se presente. ¿Okay? Entonces, lo mismo vamos a hacer con la nota 1, con la nota 2, con la nota 3 y con la nota final. Entonces, de esta manera tendríamos el reporte estudiante. Muy bien, entonces fíjense que aquí estamos utilizando la notación Dromedary Case, ¿verdad? Nombre, reporte y la inicial de la siguiente letra en mayúscula. Eso no lo hicimos, no lo respetamos acá. Entonces, vamos a corregir aquí. N mayúscula, leer, nota 2, inicial en mayúscula, leer, nota 1, inicial en mayúscula. Y acá tenemos leer cédula correcta. Tenemos ya implementados los métodos de nuestra clase interfaz estudiante y esta clase también la vamos a compartir. Entonces vamos a colocar export default, ¿verdad? Que es la cláusula para poder compartir, ¿verdad? Que ya pueda ser usada en otra parte. Muy bien, entonces tenemos ya implementadas la clase estudiante y la clase interfaz de estudiante. Vamos ahora al principal. Para el principal tenemos que importar ambas clases, tanto la de estudiante como la de estudiante. Para ello escribimos import, colocamos el nombre de la clase, en este caso sería esa misma que está allí, ¿verdad? La interfaz de estudiante, esa es una de las que vamos a importar, y también vamos a importar la clase estudiante. La clase estudiante, esa que está aquí. Entonces tenemos clase estudiante y la clase interfaz estudiante. Ambas han sido importadas en el principal. Inmediatamente después de esto vamos muy bien a declarar, ¿verdad? Nuestro objeto de la clase interfaz de estudiante. Vamos a instanciar y vamos a utilizar let. Vamos a bajar aquí. Let. Y colocamos el nombre de nuestro objeto. De la clase interfaz estudiante se va a llamar estu, así lo voy a llamar. Igual, o sea, vamos a asignar igual es de asignación y le decimos que vamos a crear un nuevo objeto de la clase interfaz de estudiantes, lo que nos está sugiriendo él allí. ¿Okay? Colocamos aquí una coma y luego procedemos a decir que en nuestra variable C vamos a guardar lo que se lea por teclado a través del método que me sugiere aquí, leer cédula, que se invoca a través del objeto y estudiante. Entonces, a través del objeto y estudiante de la clase interfaz de estudiante se invoca el método leer cédula, retorna un valor y se guarda en cédula. Vamos aquí a darle formato al documento. Muy bien, lo mismo vamos a hacer con nota 1, con nota 2 y con nota 3. ¿Ok? Nota 2. Ok. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí para irlo comentando. Entonces tenemos leer cédula, nota 1, leer nota 2 y nota 3, ¿verdad? Se invocan estos métodos a través del objeto estud, ¿verdad? De la clase interfaz estudiante y se almacenan acá. Ahora vamos a crear el objeto estudiante. El objeto estudiante lo vamos a llamar stud. Igual, vamos a definirlo al igual que lo hicimos con el objeto de la interfaz de estudiante. Aquí me está indicando cómo puedo hacerlo, ¿verdad? Le digo new, ¿verdad? El de la clase estudiante. Y le voy a pasar como parámetros los valores que acabamos de trabajar acá, ¿verdad? Entonces le pasamos como parámetro la cédula, nota 1, nota 2 y nota 3. Una vez que tengamos esto, vamos a trabajar con la salida. Salida va a ser igual a document. Vamos a asignar document.getElement. Get element by. Ok, y decimos, esta es la instrucción, correcta. Aparte de esto, vamos a colocar salida.inner HTML y aquí vamos a invocar
el reporte del estudiante. El reporte del estudiante está en la interfaz de estudiante, la vamos a llamar a través del objeto punto, y allí me sale, ¿verdad? Reporte de estudiante. Y aquí estarían los parámetros que nosotros vamos a necesitar pasarle al reporte para que pueda imprimir. ¿Qué vamos a pasarle? La cédula, las 3 notas y la nota final. Pero la nota final se obtiene a través del método calcular nota final, que está en la clase estudiante y que la invocamos a través del método stud. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a anteponer estudiante.cédula. Acá también rellenamos el objeto, ¿verdad? Estudiante.nota 1, igual acá. El objeto se llama stud, así lo definimos, punto, nota 2. Y acá stud, punto, nota 3. Ok, entonces aquí ya tenemos todos los parámetros que va a recibir el método reporte de estudiante. Bien, al final colocamos de esta manera. Entonces hemos terminado ya lo que es nuestro principal. Así quedaría la estructura de nuestro principal. Importamos las clases, tanto la de interfaz de estudiante como la clase estudiante, creamos el objeto de la interfaz estudiante, hacemos que se activen los métodos leer que tenemos en la interfaz de estudiante y se asignan a estas variables respectivas. Luego creamos el objeto de la clase estudiante y pasamos como parámetro los valores que se han leído. Y luego se da la salida. ¿Okay? Y se invoca el reporte enviando los parámetros que necesitamos que se impriman. Vamos ahora al index. En el index, en la parte del body, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí un div. Aquí. Salida. Es la forma para que pueda aparecer la información. Terminamos acá. Ahora vamos a colocar el script. El script src es igual. Y aquí vamos a colocar la ruta del archivo, ¿verdad?, que queremos que se ejecute. Tenemos las dos clases y el principal. Y queremos que el principal es el que se ejecute. Colocamos entonces lat, ¿verdad? JS, ¿verdad?, que es la carpeta donde está. Fíjense que aquí JS. Y colocamos, ¿verdad?, el principal. Podemos elegir aquí principal. Principal.js. Adicional le vamos a colocar, es importante colocarle esto, que va a trabajar en forma modular porque los archivos están por separado. Muy bien, allí tenemos culminado, ¿verdad?, lo que va a ser entonces el contenido de nuestro index. Verificamos que tengamos autograbado activo y vamos entonces a ejecutar. Esperar. Ok, me está pidiendo la cédula. Vamos a colocar una cédula. Nota 1, 20, 25, 30. Ok, me está dando un error. Vamos a ver cuál es el error. En el principal, en la línea 19. Document element salida. Vamos. Aquí está el error. Está mal escrito. Aquí document. ¿Sí? Document.get element. Ok, volvemos al index, botón derecho. Ok, ingresamos cédula 27 410 753. Nota 25 18 y 30. Ok, entonces tenemos como salida la cédula, el valor de nota 1, nota 2 y nota 3 y la nota final alcanzada por el estudiante. Okay, de esta manera entonces
tenemos ya la implementación en JavaScript de nuestro ejercicio. Reporte estudiante. De esa manera lo hemos llamado. Y vamos a pasar como parámetro lo que queremos que se muestre. Queremos que se muestre la cédula, las 3 notas, además de la nota final. Entonces le vamos a pasar cédula, nota 1, nota 2, nota 3 y la nota final. Que abre, llave que cierra. Muy bien. Método que retorna. Vamos a utilizar las comillas invertidas al 96, enter, ¿verdad? Para escribir entre ellas el contenido de lo que queremos imprimir. Entonces vamos a colocar aquí BR cédula, 2 puntos, acentuarla, llave que abre, llave que cierra, y le colocamos el símbolo de dólar, colocamos C, ¿verdad? Que es lo que queremos que se presente. ¿Okay? Entonces lo mismo vamos a hacer con la nota 1, con la nota 2, con la nota 3 y con la nota final. Entonces de esta manera tendríamos el reporte estudiante. Muy bien, entonces fíjense que aquí estamos utilizando la notación Dromedary Case, ¿verdad? Nombre, reporte y la inicial de la siguiente letra en mayúscula. Eso no lo hicimos, no lo respetamos acá. Entonces vamos a corregir aquí, N mayúscula, leer, nota 2, inicial en mayúscula, leer, nota 1, inicial en mayúscula. Y acá tenemos leer cédula correcta. Tenemos ya implementados los métodos de nuestra clase interfaz estudiante y esta clase también la vamos a compartir. Entonces vamos a colocar export default, ¿verdad? Que es la cláusula para poder compartir, ¿verdad? Que ya pueda ser usada en otra parte. Muy bien, entonces tenemos ya implementadas la clase estudiante y la clase interfaz de estudiante. Vamos ahora al principal. Para el principal tenemos que importar ambas clases, tanto la de estudiante como la de estudiante. Para ello escribimos import, colocamos el nombre de la clase, en este caso sería esa misma que está allí, ¿verdad? La interfaz de estudiante, esa es una de las que vamos a importar, y también vamos a importar la clase estudiante. La clase estudiante, esa que está aquí. Entonces tenemos clase estudiante y la clase interfaz estudiante. Ambas han sido importadas en el principal. Inmediatamente después de esto vamos muy bien a declarar, ¿verdad? Nuestro objeto de la clase interfaz de estudiante. Vamos a instanciar y vamos a utilizar let. Vamos a bajar aquí. Let. Y colocamos el nombre de nuestro objeto. De la clase interfaz estudiante se va a llamar eStud. Así lo voy a llamar. Igual, o sea, le vamos a asignar igual es de asignación y le decimos que vamos a crear un nuevo objeto de la clase interfaz de estudiante. Es lo que nos está sugiriendo allí. ¿Okay? Colocamos aquí una coma y luego procedemos a decir que en nuestra variable C vamos a guardar lo que se lea por teclado a través del método que me sugiere aquí, leer cédula, que se invoca a través del objeto estudiante. Entonces a través del objeto estudiante de la clase interfaz de estudiante se invoca el método leer cédula, retorna un valor y se guarda en cédula. Vamos aquí a darle formato al documento. Muy bien, lo mismo vamos a hacer con nota 1, con nota 2 y con nota 3. ¿Ok? Nota 2. Ok. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí para irlo comentando. Entonces tenemos leer cédula, nota 1, leer nota 2 y nota 3, ¿verdad? Se invocan estos métodos a través del objeto eStud, ¿verdad? De la clase interfaz estudiante y se almacenan acá.
Ahora vamos a crear el objeto estudiante. El objeto estudiante lo vamos a llamar stud. Igual, vamos a definirlo al igual que lo hicimos con el objeto de la interfaz de estudiante. Aquí me está indicando cómo puedo hacerlo, ¿verdad? Les digo new, ¿verdad? El de la clase estudiante, y le voy a pasar como parámetros los valores que acabamos de trabajar acá, ¿verdad? Entonces le pasamos como parámetro la cédula, nota 1, nota 2 y nota 3. Una vez que tengamos esto, vamos a trabajar con la salida. Salida va a ser igual a document. Vamos a asignar document.getElement. GetElement by. Ok, y decimos salida. Esta es la instrucción. Es la instrucción correcta. Aparte de esto, vamos a colocar salida.inner HTML. Y aquí vamos a invocar el objeto, el reporte del estudiante. El reporte del estudiante está en la interfaz de estudiante. La vamos a llamar a través del objeto istud. Y allí me sale, ¿verdad? Reporte de estudiante. Y aquí estarían los parámetros que nosotros vamos a necesitar pasarle al reporte para que pueda imprimir. ¿Qué vamos a pasarle? La cédula, las 3 notas y la nota final. Pero la nota final se obtiene a través del método calcular nota final, que está en la clase estudiante y que la invocamos a través del método stud. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a anteponer estudiante.cédula. Acá también rellenamos el objeto, ¿verdad? Estudiante.nota 1, igual acá. El objeto se llama stud, así lo definimos, punto nota 2. Y acá stud punto nota 3. Ok, entonces aquí ya tenemos todos los parámetros que va a recibir el método reporte de estudiante. Bien, al final colocamos de esta manera. Entonces hemos terminado ya lo que es nuestro principal. Así quedaría la estructura de nuestro principal. Importamos las clases, tanto la de interfaz de estudiante como la clase estudiante, creamos el objeto de la interfaz estudiante, hacemos que se activen los métodos leer que tenemos en la interfaz de estudiante y se asignan a estas variables respectivas. Luego creamos el objeto de la clase estudiante y pasamos como parámetro los valores que se han leído. Y luego se da la salida, ¿okay? Y se invoca el reporte enviando los parámetros que necesitamos que se impriman. Vamos ahora al index. En el index, en la parte del body, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí un div. Aquí. Salida. Es la forma para que pueda aparecer la información. Terminamos acá. Ahora vamos a colocar el script. El script src ser igual. Y aquí vamos a colocar la ruta del archivo, ¿verdad?, que queremos que se ejecute. Tenemos las dos clases y el principal. Y queremos que el principal es el que se ejecute. Colocamos lat, ¿verdad? JS, ¿verdad?, que es la carpeta donde está. Fíjense que aquí JS. Y colocamos, ¿verdad?, el principal. Podemos elegir aquí principal.js. Adicional le vamos a colocar, es importante colocarle esto, que va a trabajar en forma modular porque los archivos están por separado. Muy bien, allí tenemos culminado, ¿verdad?, lo que va a ser entonces el contenido de nuestro index. Verificamos que tengamos autograbado activo y vamos entonces a ejecutar.
Ok, me está pidiendo la cédula, vamos a colocar una cédula. Nota 1, 20, 25, 30. Ok, me está dando un error. Vamos a ver cuál es el error. En el principal, en la línea 19, document element salida. Vamos, aquí está el error. Está mal escrito. Aquí document. ¿Sí? Document.get element. Ok, volvemos al index, botón derecho. Ok, ingresamos cédula 27 410 753. Nota 25 18 y 30. Ok, entonces tenemos como salida la cédula, el valor de nota 1, nota 2 y nota 3 y la nota final alcanzada por el estudiante. Ok, de esta manera entonces tenemos ya la implementación en JavaScript de nuestro ejercicio.